Bueno, muchas gracias a todos los que están aquí. Les pido en este momento de esta enseñanza que vamos a dar, que el Señor nos bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Este video va a ser del bautismo de los niños, el bautismo de Juan, el bautismo de Jesús y para qué sirven todo lo que tiene que ver con el bautismo. De modo que si tienen un hermano separado, un evangélico, un cristiano, de esos que se suelen llamar cristiano, un pastor, amigos que ustedes sepan de él, compartan este video y díganle que el bautismo que ellos han vuelto a recibir es falso. Muestren el video, compártanlo. Buenas tardes, queridos hermanos, católicos y no católicos. Hoy el Señor me ha dado la oportunidad de sacar este espacio para compartir con ustedes una enseñanza. Vamos a hablar del bautismo de los niños, del bautismo de los mayores. Es decir, vamos a hablar si es lícito bautizar a los niños o si no, según la Escritura, según la Biblia. Porque ¿qué pasa? Los hermanos separados de la otra secta dicen que el bautismo es para el perdón de los pecados y que uno no se puede bautizar del niño porque uno no tiene pecado. Eso es mentira, porque solamente el Salmo 51:7 dice que nosotros somos pecadores desde el vientre de la madre. En ese caso están equivocados. Entonces ellos le proponen a usted otro bautismo. El bautismo de ellos sí es legal, ese sí se puede bautizar, de ese sí. Pero ¿qué pasa? En la Biblia se representan dos bautismos y una circuncisión que es símbolo del bautismo. La circuncisión es del Antiguo Testamento y usted lo puede leer en Génesis 17:12. El bautismo la circuncisión es símbolo del bautismo, que es el bautismo que nosotros vamos a recibir. ¿Qué pasa? En la Biblia aparecen dos bautismos en el Nuevo Testamento: el bautismo de San Juan y el bautismo de Jesús. El bautismo de San Juan, solamente sirve para una conversión, es decir, para el arrepentimiento. Para eso nomás sirve. Es decir, para eso sí es las personas que son mayores, que ya tienen conocimiento del mal. Pero el bautismo de Jesús no sirve solamente para eso. Con el bautismo de Jesús sirve para, en castellano, 5 cosas especiales. Primero lo hacemos cristianos, lo hacemos discípulos, los sumergimos en Cristo, los hacemos herederos de la promesa y recibimos el Espíritu Santo por medio del bautismo. Esas cosas se reciben por medio del bautismo de Jesús, no el de Juan. Entonces vamos a ver en la Biblia cuál es el bautismo que lo recomiendan a nosotros, la Biblia, el de Juan o el de Jesús. Los hermanos separados, los testigos de Jehová, pentecostales, toda la secta, excepción de la Iglesia Católica, bautiza con el bautismo de Juan, bautiza con el bautismo de Jesús. Los hermanos separados bautizan con el bautismo de Juan, es decir, para los que ya tienen conocimiento. Pero vamos a ver qué dice la Escritura. Ellos le proponen a ustedes un nuevo bautismo. Supuestamente por el bautismo de la Iglesia Católica no es lícito. No es correcto eso, porque en Efesios 4:4 dice que un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo. Y Santiago 2:10 dice que el que viola una ley, una parte de la ley, es como la había violado toda la ley. Entonces vamos a empezar a hablar desde el bautismo. Primero vamos a buscar el bautismo de Jesús. ¿Sí? Vamos a buscar el bautismo de Jesús. Lo vamos a buscar en San Mateo 3:16. Empecemos desde el 1. San Mateo 3, para que tengamos en cuenta esto. San Mateo 3. Les recomiendo que usen una Biblia católica de 73 libros. Miren, es una Biblia católica, reina latinoamericana. Por favor, esta Biblia es muy buena, tiene una traducción muy buena. Entonces vamos a buscar, vamos a empezar desde el 1. San Mateo 3:1.
Por aquel tiempo se presentó Juan y empezó a predicar en el desierto de Judea. Este era su mensaje: renuncien a su mal camino, porque el reino de los cielos está cerca. A Juan, a quien se refería el profeta Isaías cuando decía: una voz grita en el desierto, preparen un camino al Señor, hagan sus senderos rectos. Esto lo proclamó Isaías, lo pueden buscar en Isaías 43 en adelante, ahí está. Además de la piel que lo ceñía, la cintura, Juan no tenía más que un manto hecho de pelo de camello. Su comida era langosta y miel silvestre. Venían a verlo de Jerusalén, de toda Judea y de la región del Jordán. Además de confesar los pecados, se hacían bautizar por Juan en el río Jordán. Juan vio en aquel grupo de fariseos y saduceos habían venido donde él a bautizar, y les dijo: razas de víboras, ¿cómo van a pensar que escaparán del castigo que les viene encima? Muestren los frutos de una sincera conversión, pues de nada les sirve decir Abraham es nuestro padre. Yo les aseguro que Dios es capaz de sacar hijos de Abraham aún de estas piedras. El hacha ya está puesta en la raíz del árbol, y todo árbol que no dé frutos buenos será cortado y arrojado al fuego. Aquí ya va lo que yo les quiero decir. Miren lo dice San Juan: yo los bautizo en el agua. O sea, San Juan dice que él los bautizaba en el agua. ¿Qué significa bautizar? Bautizar significa sumergirse en. Bautizar significa sumergirse en. San Juan está diciendo en el versículo 11: yo los sumerjo en el agua. Y es el camino a la conversión. O sea, ese es el camino a la conversión. Solamente está enderezando los caminos del Señor que dijo Isaías acá en el versículo 3:3 de San Mateo. Entonces el bautismo de San Juan era para esa conversión. Yo lo sumerjo en el agua, que es el camino de la conversión. Pero después de mí viene uno con mucho más poder que yo. Ya está diciendo, después de él viene otro que es más poderoso que él. Yo ni siquiera merezco llevarle las sandalias. Él los bautizará en el Espíritu Santo y fuego. El bautismo, ya el Señor lo va a sumergir, porque bautizar le significa sumergirse. Entonces San Juan dice: yo lo sumerjo en el agua, pero el que viene después de mí, que es más importante que yo, lo sumergirá en el Espíritu Santo. Es decir, ya no van a bautizarse en el piscina o en río, vamos a ser sumergidos en el Espíritu Santo. Por eso el bautismo de San Juan era en el agua, en el río, porque él los bautizaba a nosotros con agua. Pero nosotros tenemos que recibir el bautismo de Jesús, no el de Juan. Ahora vamos a ver en qué momento Jesús dijo y de qué manera teníamos que bautizar, porque esta es la norma del bautismo de Juan. Y si usted quiere, leamos San Juan 1:26 para más textos. San Juan 1:26, para que tengamos más versículos. San Juan 1:26 dice: le contestó Juan: yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay uno a quien ustedes no conocen. Y aunque viene detrás de mí, yo no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Esto sucedió en Betábara, al otro lado del río Jordán, donde Juan bautizaba. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía a su encuentro y exclamó: he ahí el Cordero de Dios, el que carga con el pecado del mundo. De él yo hablaba al decir: detrás de mí viene un hombre que ya está delante de mí, porque era antes que yo. Yo no lo conocía, pero mi bautismo con agua
me hizo mi bautismo con agua y mi venida misma eran por él. O sea, el bautismo con agua de Juan. El bautismo de él está diciendo el bautismo de él. Eran por él, para que se diera a conocer a Israel. Y Juan dio este testimonio: he visto el Espíritu Santo al Espíritu bajar del cielo como paloma y quedarse sobre él. Yo no lo conocía, pero aquel que me envió a bautizar con agua, vuelve a decir, él bautiza con agua, me dijo también: verás el Espíritu Santo sobre aquel que ha de bautizar con el Espíritu Santo y se quedará en él. Le dijo que donde llegue el Espíritu, a quien cuando él bautice, llegue el Espíritu Santo en forma de paloma, ese Señor lo bautizará con el Espíritu Santo. Y lo voy a repetir: verás el Espíritu Santo bajar sobre aquel que ha de bautizar con el Espíritu Santo. O sea, San Juan bautiza con agua, el Señor Jesús bautiza con el Espíritu Santo. Ahora vamos a ver cómo el Señor mandó a bautizar y de qué manera. Entonces los hermanos separados bautizan con el bautismo de San Juan, que es con agua. Ese bautismo no nos sirve a nosotros. Ese bautismo de San Juan no hace cristiano a nadie en la tierra. A ninguna persona de este mundo hace cristiano ese bautismo de San Juan. El bautismo de Jesús es que nos hace a nosotros cristianos. Porque el bautismo de San Juan solamente da para una conversión. Y era el que limpiaba el camino del Señor. Entonces ahora vamos a mirar ¿dónde y de qué manera el Señor mandó a bautizar a sus discípulos? ¿Y de qué manera? Porque recuerden que San Juan bautizaba con agua, que era simplemente el camino de una conversión. Ahora vamos a mirar el bautismo de Jesús y de qué manera lo mandó a bautizar. Vamos a San Mateo 28, 18. San Mateo 28, 18. Sigo. Jesús se acercó y les habló así: se me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. En castellano, soy Dios. Toda autoridad, o sea, yo soy Dios, yo tengo la autoridad y se le dio la autoridad en el cielo y en la tierra, toda. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Mire, mandó a sus discípulos que hicieran discípulos en todos los pueblos, es decir, vayan y hagan que todos esos pueblos sean mis discípulos. Pero ¿de qué manera nosotros los hacemos discípulos de Jesucristo? Recuerden, yo les dije que nosotros por medio del bautismo de Jesús los hacíamos discípulos. Ahora lo vamos a ver aquí. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús les dice que vayan a ser discípulos de Él, bautizándolos. No nos mandó a perdonar pecado. Aquí le está diciendo que vayan a ser discípulos de Él, bautizando en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si el bautismo fuera sido para solamente para el perdón de los pecados, Jesús les hubiese dicho: vayan y perdonen los pecados a todas las naciones. El que se confiesa, así sería más o menos que Jesús le hubiese dicho si fuera para el perdón de los pecados. Pero aquí está diciendo que vayan y hagan que todos los pueblos sean discípulos de Él. ¿Cómo los hacemos discípulos de Él? Bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y escuche lo que sigue. Y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Y yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Yo me hago una pregunta: ¿será que usted no quiere que su hijo sea discípulo de Jesucristo? Y ahí no dice que tiene que tener pecado. Vayan, que hagan todos los pueblos, todos significan excepción de nadie. ¿Usted qué cree que su hijo no se merece ser discípulo de Jesucristo desde el nacimiento? Ahora bien, vamos a mirar en qué año y a los cuántos días de nacido se circuncidaba la gente en el Antiguo Testamento. Ya les doy los otros versículos para que miremos. Entonces, la circuncisión es símbolo del bautismo. Lo vamos a mirar. Entonces, vamos a buscar allá en Génesis 17, 12
Génesis 17:12. Empecemos desde el 9. Empecemos Génesis 17:9. Dios dijo a Abraham: guarda mi alianza tú y tus descendientes después de ti, de generación en generación. Esta es una alianza contigo y con tu raza. Después de ti, que ustedes deberán guardar todo varón entre ustedes será circuncidado. Ustedes cortarán el prepucio y esta será la señal de la alianza entre yo y ustedes en adelante y para siempre. Todo varón entre ustedes deberá ser circuncidados a los 8 días después de su nacimiento. ¿Sabe a los cuántos días se circuncidaban? A los 8 días del nacimiento de la persona se circuncidaba. Y de esa forma era que ellos se entregaban al Señor. De esa forma. Ahora vamos a ver nosotros cómo nos entregamos al Señor. Si es así mismo, por medio del bautismo o cómo lo hacemos al Señor Jesucristo. También, nosotros también nos entregamos al Señor por medio del bautismo, para que ustedes sepan. Entonces la pregunta es, ¿usted quiere que su hijo se entregue a Jesucristo? Decisión suya. No tiene necesidad de no sea pecador, o no sea pecador. El hecho es que lo entrega a Cristo. Vamos a ver en Gálatas 3:27. Gálatas 3:27 nos dice cómo es esto. Gálatas 3:27 dice: escuche, empecemos del 26. Ustedes están en Cristo Jesús y todos sus hijos de Dios gracias a la fe. Nosotros somos hijos de Dios gracias a la fe. Gracias a la fe, escuchen. Todos son hijos de Dios, todos. Todos se han revestido de Cristo. Los hemos revestido de Cristo, pero no ha dicho cómo lo revestimos. Lo hemos revestido de Cristo, pues todos fueron entregados a Cristo por el bautismo. Los entregamos a Cristo y nos revestimos de Cristo por medio del bautismo. Ahora la pregunta es, ¿usted quiere que su hijo se entregue y se revista de Cristo? No tiene necesidad de que tenga pecado o no. Aquí está diciendo que para revestirse de Cristo hay que bautizarse. Y se bautizaba, y la circuncisión es símbolo del bautismo, y se circuncidaban a los 8 días de nacido. Si usted quiere, para que usted vea que era una ley, lo voy a buscar en Lucas capítulo 2, versículo 20 en adelante. Lucas 2, 20 en adelante. Y para que usted vea que Jesús también se circuncidó. Porque Jesús se circuncidó y se bautizó. Por él tenía que cumplir la ley del Antiguo Testamento y establecer la de él. Lucas 2, 20. Lucas 2, 20. Bueno. Lucas 2, 20. Escuchen. Después los pastores regresaron alabando y glorificando a Dios por todo lo que había visto y oído, tal como los ángeles se lo habían anunciado. Cumplidos los 8 días, circuncidaron al niño y lo pusieron en el nombre de Jesús, nombre que había indicado el ángel antes de que su madre quedara embarazada. A los 8 días de nacido Jesús fue circuncidado, es decir, fue bautizado. ¿Por qué les digo que la circuncisión es símbolo del bautismo? Porque lo dice Colosenses capítulo 11, Colosenses 2, 11 al 12.
Colosenses 2. Vamos a ver, Colosenses 2:12. Colosenses no. Aquí vamos a ver cómo somos sepultados en Cristo. ¿Qué? El símbolo de la circuncisión está en 1 de Pedro, vamos para allá. Entonces miremos aquí en Gálatas, en Colosenses 2:11, para ver qué nos dice, para ver si es del bautismo. Escuchen. Así aquí es. En Cristo recibieron una circuncisión no humana. Recuerden, la circuncisión del Antiguo Testamento es el símbolo, ¿no? Ahora, la verdadera circuncisión es el bautismo, para ustedes vean. En Cristo recibimos una circuncisión no humana, no quirúrgica, es decir, no de hombre, no inventada, no ya ordenada por Dios, que nos despojó eternamente del cuerpo carnal. Esta circuncisión de Cristo ya no es la del Antiguo Testamento, ni tampoco el bautismo de Juan. La circuncisión no humana, porque la antigua era lo que lo simbolizaba. Y se circuncidaban a los 8 días, recuerden, a los 8 días de nacido se circuncidaban. Entonces, ahora lo vamos a circuncidar, pero ya no de una forma humana ni quirúrgica. Vamos a ver. Voy a repetirlo. En Cristo recibieron una circuncisión no humana, no quirúrgica, que los despojó eternamente del cuerpo carnal. Esta circuncisión de Cristo es el bautismo, en el cual fueron sepultados en Cristo. El bautismo que ahora es el bautismo, anteriormente era la circuncisión, y ya dieron de cuenta, era a los 8 días de nacido. Nosotros los entregamos a Cristo. Antes se entregaba a Dios el niño a los 8 días de nacido, ese es entregárselo. Todo varón primogénito, el primero se lo entregaban, y de esa forma lo entregaban por medio de la circuncisión. Ahora todos nosotros nos vamos a entregar a Cristo con una circuncisión no humana ni quirúrgica, es decir, con el bautismo, que lo dice aquí. Lo voy a volver a repetir. En Cristo recibieron una circuncisión no humana, no quirúrgica, que los despojó eternamente del cuerpo carnal. Esta circuncisión de Cristo es el bautismo, el cual fueron sepultados con Cristo. Por eso es sumergirse en. Cuando nosotros los bautizamos, lo estamos sumergiendo en el Espíritu Santo. Como por medio del bautismo se recibe el Espíritu Santo, entonces nosotros estamos sumergidos en el Espíritu Santo. Y hemos sido sepultados con Cristo. Hemos sido sepultados con Cristo, y para que usted vea. Y en Él fueron luego resucitados, por haber creído en el poder de Dios. Lo resucitó de entre los muertos. O sea que los que hemos sido bautizados con el bautismo de San Juan, de Jesús, no el de Juan. Hemos sido sumergidos, hemos sido sepultados con Cristo para resucitar con Cristo. Ahora la pregunta es, ¿usted quiere que su hijo se sumerja en Cristo? ¿Usted quiere que su hijo se bautice, se haga cristiano, en este caso, por medio de esa circuncisión que da a los 8 días de nacido? Pregúntese usted. Su hijo tiene derecho a la herencia, y el bautismo también nos hace partícipe de la herencia. Lo dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 38 en adelante. Nosotros, recuerden que esta es la venida del Espíritu Santo. A la venida del Espíritu Santo en Hechos de los Apóstoles 2. Entonces, pues la gente pensaba en ellos estaban borrachos.
y Pablo le empieza a hablar desde el versículo 14, y ustedes quieren ver Pablo. Entonces Pedro con los 11 a su lado se puso de pie y alzó la voz. Pablo empezó a predicarle a la gente, por ellos pensaban, yo estaba borracho, ustedes lean desde atrás, pero estoy hablando del bautismo, por eso no les leo todo. Entonces vamos a leer, Pablo le empieza a explicar todo lo que tenía que pasar con el bautismo, y vamos a ver el versículo 37. Al oír esto, se afligieron profundamente y dijeron a Pedro, a los demás apóstoles, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro le contestó, arrepiéntanse, para los mayores, para los que tienen ya pecado, y que cada uno se haga bautizar en el nombre de Jesús el Mesías, o sea, para los ya sabían el bien y el mal, que se arrepientan. ¿Para qué se arrepienten? Para que sus pecados sean perdonados. Mire, se arrepienten y se hacen bautizar para que reciban el perdón de los pecados, para que sus pecados sean perdonados, para que sus pecados sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Cuando usted se bautiza, recibe el don del Espíritu Santo. Recuerda, nosotros les digo, sumergirse en el Espíritu Santo. Entonces recibirán el don. El Espíritu Santo lo recibimos por medio del don. El don del Espíritu Santo. Porque el don de Dios es para sus hijos y también para aquellos a los que el Señor nuestro Dios quiera llamar, aunque estén lejos. Escuchen, reciben el Espíritu Santo cuando se bautizan. Y dice el versículo 39, porque el don de Dios, o sea, el Espíritu Santo, el don que se recibe, por ellos recibieron el Espíritu Santo cuando se bautizaron, porque el don de Dios es para ustedes y para sus hijos también. O sea que usted bautiza a su hijo y su hijo recibe el Espíritu Santo, tenga la edad que tenga. Incluso entre más temprano lo bautice, mejor. Cuando tenga el niño lo voy a bautizar, incluso hasta dentro del estómago. Bueno, aquí nos damos de cuenta que nosotros recibimos el don del Espíritu Santo cuando los bautizamos. Recibimos el Espíritu Santo. Ahora bien, vamos a mirar, y para que ustedes vean que yo les había dicho que nadie se hacía cristiano por medio del bautismo de los hermanos separados, ese bautismo falso que a ustedes les meten, que les prometen otro bautismo. Les voy a mostrar que ese bautismo que ellos reciben no los hace cristianos. Está ahí mismo en Hechos de los Apóstoles 19, 1 en adelante. Hechos de los Apóstoles 19, 1 en adelante. Escuche, vean. Mientras Apolo estaba en Corinto, llegó a Éfeso, atravesando las regiones altas, encontró allí a algunos discípulos y les preguntó, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe? San Pablo le pregunta a ellos si recibieron el Espíritu Santo cuando se bautizaron. Eso es abrazar la fe, cuando se bautiza. Cuando se bautizaron, le contestaron, ni siquiera hemos oído decir que se reciba el Espíritu Santo. Esa gente no sabía que se recibía el Espíritu Santo por medio del bautismo. No sabía. Les dicen, ni siquiera sabemos si se recibe el Espíritu Santo. No sabían. Pablo le respondió entonces, ¿qué bautismos han recibido? Ahora ya va entendiendo que hay dos bautismos. Pues Pablo dice, ¿qué bautismos han recibido? Si no recibieron el Espíritu Santo cuando fueron bautizados, entonces ¿qué bautismos han recibido? ¿Qué bautismos han recibido? Respondieron, el bautismo de Juan. Ya, o sea que esa gente no había recibido el Espíritu Santo porque se había bautizado solamente con el bautismo de Juan. Y vea lo que dice. Entonces Pablo les explicó, también para los que puedan. Si bien Juan bautizaba con mira a un cambio de vida,
Ya entiende por qué yo les decía que Juan, y allá en San Mateo 3, 11 en adelante, que solamente Juan bautizaba con mira a una conversión, un cambio de vida nomás, solamente para eso, no servía para nada más el bautismo de Juan. Dice, si bien Juan bautizaba con mira a un cambio de vida, pedía al pueblo que creyeran en aquel que venía después de él, este es en Jesús. Por eso San Juan decía, yo los bautizo con agua, pero el que viene después de mí los bautizará con el Espíritu Santo. Entonces, yo hago una pregunta, ¿será que puedo bautizar a mi hijo? Si el bautismo de Jesús es para el perdón de los pecados también, para sumergirnos en Cristo, para hacernos discípulos de Cristo, para hacernos herederos de la promesa, para recibir el Espíritu Santo, para sumergirnos en Cristo, para morir en Cristo, mejor dicho, cantidades de servicio que tiene el bautismo de Jesús. ¿Será que yo no puedo bautizar a mi hijo? Pues no me impide, porque aquí cuando él mandó a bautizar no le dijo vayan y bauticen solamente a los que tienen pecado. Digo, vayan, que hagan todos los pueblos que sean mis discípulos, allá en San Mateo 28, 18. Bueno, entonces ahora vamos a mirar que también nosotros lo hacemos uno en el cuerpo de Cristo por medio del bautismo. Primera de Corintios, capítulo 12, 11. Primera de Corintios 12, 12. Escuchen. Vamos a leerlo el del 13. Hemos sido bautizados en un único espíritu. O sea, ya no hay más espíritu. Ese le están prometiendo a usted, ya no es el Espíritu Santo. Ya no es. Hemos sido bautizados en un único espíritu para que fuéramos un solo cuerpo. O sea, cuando usted se bautiza, se hace parte del cuerpo. La pregunta es, ¿usted quiere que su hijo haga parte del cuerpo? Y aquí este cuerpo, ¿saben de qué cuerpo está hablando? Del cuerpo donde dice Colosenses 1:24. Colosenses 1:24 nos dice qué significa el cuerpo. 1:24. Escuche, Colosenses 1:24. Colosenses 1:24. Colosenses 1:24. Ahora me alegro cuando tengo que sufrir por ustedes. Así completo en mi carne lo que le falta al sufrimiento de Cristo para el bien de su cuerpo. ¿Recuerdan? Allá dice que nosotros hacemos un solo cuerpo con Cristo por medio del bautismo. Y acá dice por el bien de su cuerpo, que es la iglesia. Se lo repito todo. Ahora me alegro cuando tengo que sufrir por ustedes, pues así completo en mi carne lo que le falta al sufrimiento de Cristo por bien de su cuerpo, que es la iglesia. Cuando ustedes se bautizan, se congregan a la iglesia, y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Si ustedes quieren pueden leer Efesios 1:17 al 21, 22, 23. Pueden leer, ¿qué más? Efesios 3, 20, 21, 3, 10. Léanse toda la carta de los Efesios y le habla del cuerpo de Cristo. Y léanse también Efesios 5, 23 en adelante. Entonces el bautismo de Juan servía para una sola cosa, el bautismo de Jesús servía para otra. Ahora bien, yo les voy a mostrar cuál es el versículo que los hermanos separados cogen para ellos engañarlos a ustedes. Para ellos decirles, no, solamente los que tienen pecado hay que bautizarse. San Marcos 16:15. Este es el versículo que cogen los hermanos separados para decirles a ustedes que hay que bautizarse los que tienen pecado. Y lo voy a leer y después lo explico. Y les dijo, voy a leer desde el 14, desde el 12 para ustedes saben quién está hablando de Jesús. Después Jesús se apareció bajo otro aspecto a todos aquellos que se dirigían a un pueblito, volvieron
volvieron a contárselo a los demás, pero tampoco creyeron. O sea, Jesús había acabado de manifestar después de la resurrección y ellos no creían. Por último, se le apareció a los 11 mientras comían y les reprendió, o sea, se enojó por su falta de fe y por su dureza para creer en lo que él había visto y había resucitado. Ahora bien, aquí es donde yo les digo, versículo 15, y les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva, o sea, anuncien el evangelio a toda criatura, a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que se niegue a creer se condenará. San Marco dice primero: enséñenle, bauticen. Aquí dicen primero: predíquenles. Predíquenle el evangelio. El que crea y se bautice se salvará. El que crea y se bautice. Eso no, ellos cogen para. Además, separado para engañarlos a nosotros, a los católicos. ¿Qué pasa? El evangelio de San Marco fue escrito a los paganos, a las personas que no conocían a Cristo. Esa gente no sabía nada de Cristo. Entonces, ¿cómo van a llegar a decirle: bautícense y enséñenles? Porque San Mateo, el evangelio fue a los judíos, el evangelio de San Mateo es a los judíos. Y vea la diferencia que San Mateo les dice a los judíos en el 24, en el 28, 18, que ya lo leímos, pero lo vamos a volver a retomar. Les dice 28 y 18, vea: Jesús se acercó y les habló así: se me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Lo mismo acá dice: vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva, prediquen el evangelio. En San Marcos, estamos hablando de San Marcos 16, 15, y San Mateo 28 y 18. Dice: bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Acá mandó a bautizar. Acá mandó a predicar el evangelio y el que creyera. ¿Por qué? San Mateo le escribe a los judíos y los judíos sabían de Cristo, conocían de Cristo, incluso era el pueblo de Dios. Los judíos eran el pueblo escogido de Dios, Israel, Jerusalén. Los paganos no conocían de Cristo, no sabían nada de Cristo. Eran similar allá donde en Hechos de los Apóstoles 16, 19, 1 en adelante, donde no sabían si recibía el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo San Marcos va a escribir? Les va a decir: bautícense. Primero, no tiene que hablar de Cristo y después el que crea se va a bautizarlo, porque de modo que van a llegar allá ahí a bautizando a la gente sin saber nada de lo que están haciendo. Entonces San Marcos le escribe a los paganos y por eso él dice: prediquen el evangelio, el que crea se salvará y se bautice. ¿Por qué? Porque era para los paganos. El evangelio de San Marcos. El de San Mateo era para los judíos que conocían de Cristo. Si dice primero: bautícenlos y después enséñenles. Entonces, esto fue escrito a los paganos, a los cristianos de San Mateo. Por eso dice primero: bautícenlos y les va a ir enseñando. Acá San Marcos le escribe a los paganos y dice: predíquenles y después, si creen, bautícenlos. Pues obvio, ¿cómo va a poner a bautizar a alguien que no sabe de Cristo y no sabe para qué se está bautizando? Entonces, por eso San Marcos les habla primero diciéndoles que se bauticen, que crean y después bautizan. San Mateo primero bautícense y después crean. Bueno, entonces vamos a mirar otros versículos. En Romanos capítulo 6, versículo 3 en adelante. Romanos 3, 6 en adelante. Tenemos que mirar si estos versículos los dan para yo bautizar a mi hijo, sí o no. Porque si el bautismo solamente es para el perdón de los pecados, claramente no hay que bautizarlo porque los niños tienen pecados según los hermanos separados. Aunque Salmo 51, 7 dice que nosotros somos pecadores desde el vientre de la madre. Incluso peor de los que son nacidos antes del matrimonio. Tenemos el pecado de nacer en la fornicación. Vean, escuchen. ¿No saben que todos nosotros, al ser bautizados en Jesucristo, hemos sido sumergidos en su muerte? Cuando usted se bautiza, en el bautismo de Jesús, usted se sumerge
¿No recuerdan? Yo les digo, bautizarse significa sumergirse en. Cuando nosotros los sumergimos en el Espíritu Santo, que es lo que recibimos, porque el bautismo de Jesús dice, Él los bautizará con el Espíritu Santo, o sea, los sumergirá en el Espíritu Santo. Y aquí dice, saben que todos nosotros, al ser bautizados en Cristo Jesús, hemos sido sumergidos en su muerte por este bautismo en su muerte fuimos sepultados con Cristo, y así como Cristo fue resucitado entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros empezamos una vida nueva. Esto quiere decir que nosotros cuando usted bautiza a su hijo en Cristo, lo está sumergirse, lo está sumergiendo en Cristo, en la muerte de Cristo, para que si el niño muere antes de pecar, sea resucitado, sumergido por Cristo en la resurrección. De modo que el bautismo de Jesucristo sirve para altísimas cosas. El bautismo de Juan no era para una conversión. Y no solamente eso. Vamos a 1 de Pedro, que ahora es el bautismo que nos salva a nosotros. En 1 de Pedro, yo creo que ya le había dado ese versículo, pero lo vamos a repetir. 1 de Pedro 3:19. 1 de Pedro 3:19. Escuchen, 3:19. Entonces fue a predicar a los espíritus encarcelados. Me refiero a esas personas que se negaron a creer en los tiempos de Noé. Está hablando del Antiguo Testamento, de la Antigua Alianza. Cuando estaban por acabarse la paciencia de Dios, y Noé ya estaba construyendo el arca para algunas personas. 8 en total entraron en el arca y se salvaron a través del agua. Ustedes reconocen esto, la figura del bautismo que ahora nos salva. ¿Está viendo? El bautismo de San Juan no hace esto. El bautismo de San Juan no nos servía para salvarnos, solamente era para una conversión, para un cambio de vida, solamente, para nada más. De modo que si usted bautiza a su hijo a los 8 días de nacido, no está cometiendo ningún delito, incluso es mejor bautizarlo apenas nazca. Porque mire, por ejemplo, allá en Éxodo 13:2 en adelante, vamos a buscar otra vuelta la circuncisión. Y que la circuncisión ustedes ya saben cuál es, ya se las dije. Éxodo 13:2 en adelante, me parece, es que Éxodo 13:2 dice, empezamos desde el 1. Yahvé dijo a Moisés, consagrame todo primogénito, todos los primogénitos de los hijos de Israel son míos, tanto de hombres como de animales, todo varón primogénito. Moisés dijo al pueblo, ustedes celebrarán esta fiesta, era la fiesta de los 8 días de nacido. Por eso en San Lucas el Señor se presentó al templo, a los 8 días fue circuncidado Jesús, ya Él lo había mostrado. Entonces, vamos a mirar qué pasa cuando usted no bautiza a su hijo. ¿Qué está pasando? Si usted qué hace, si está cumpliendo la voluntad de Dios al bautizar a su hijo o no. Vamos a mirarlo allá en Marcos 10:13. Marcos 10:13. Marcos 10:13. Marcos 10:13. Escuchen, para ustedes vean qué es lo que pasa cuando usted no bautiza a su hijo. Algunas personas le presentaban a los niños para que los tocara, pero los discípulos se los impedían. La gente le traía a los niños que supuestamente no tenían pecado. Un niño no tiene pecado, ¿para qué va a presentarlo a Jesús y Dios no tiene pecado? ¿Para qué? Si lo bendice ya está bendito. Si no tiene pecado, ¿para qué? Si el bautismo supuestamente es para el perdón del pecado y no tiene pecado, ¿para qué lo va a presentar? Escuchen, los discípulos se los impedían. ¿Qué hacían los discípulos? La misma mentalidad. No, usted no tiene necesidad de ser pecador, no es pecador, váyase de aquí a para allá. Vamos a ver Jesús que le dice. Jesús al ver esto se indignó y les dijo, dejen que los niños vengan a mí. ¿Saben cómo lo vamos a Cristo? Ya les mostré que nosotros lo entregamos a Cristo por medio del bautismo. Dejen que los niños vengan a mí y no se los impidan.
O sea que le pide el bautismo a un niño, le está impidiendo ir a Jesucristo. Por eso dice, Jesús al ver esto se indignó, se enojó y les dijo, dejen que los niños vengan a mí y no se los impidan, porque el reino de los cielos pertenece a los que son como ellos. Este es palabra del Señor. Y cuando usted no deja que su hijo se entregue a Cristo por medio del bautismo desde pequeño, usted le está impidiendo, como estaban haciendo estos discípulos, porque no dejaban que los niños vinieran a Él. Nosotros vamos a Jesucristo por medio del bautismo empezamos. Ahora bien, yo me hago una pregunta así, a la luz de todo. Según el bautismo de los hermanos separados no tiene valor. Y es que yo le he hecho un estudio a eso. El bautismo de los hermanos separados, la forma ellos lo hacen, le quita el valor al bautismo, o sea, anulan el bautismo. Le quitan todo lo que se hace o nace del bautismo. Por ejemplo, si ellos dicen que el bautismo sirve solamente para el perdón de los pecados, ¿quién perdona los pecados después del bautismo? Bueno, ellos dicen, bueno, el bautismo lo perdona Jesús. Dios perdona después del bautismo, uno se arrepiente y lo perdona. Entonces, ¿para qué uno se bautiza antes de o después, así sea, ya tenga pecado? Si de igual manera Jesús después de que usted peque, lo va a perdonar si usted va y se arrepiente. No había necesidad de bautizarse, porque no es que usted solamente se arrepiente, va al Señor y lo perdona. No había necesidad del bautismo. Ellos anulan el bautismo, lo que le toca hacer el bautismo, ellos lo anulan. Porque según ellos, si el bautismo es para el perdón de los pecados, una persona se bautiza siendo pecadora. Después de ahí sigue pecando. ¿Quién lo perdona? El mismo Señor, ¿cierto? Entonces de nada le sirve el bautismo porque va a seguir pecando y el Señor lo va a seguir perdonando. Entonces anula el bautismo de ellos mismos, lo anula, según como ellos lo predican. Eso. Entonces no solamente eso. Allá en Lucas, ya les mostré Lucas. Ahora vamos a ver cómo era la familia judía y qué hacían cuando predicaban el Evangelio, cuando se bautizaban. Por ejemplo, ustedes recuerdan el carcelero que se bautizó. No sé si ustedes recuerdan allá en Mateo, en Hechos de los Apóstoles 16:31, el carcelero que se bautizó él y toda su familia. Hechos 16:31 me parece, ¿cómo es que? Hechos 16:31. Escuchen. Empecemos del 29. El hombre pidió una luz, entró de un salto y ese es el del carcelero, ya entienden, es del carcelero cuando estaban presos. Escuchen. El hombre pidió una luz, entró de un salto y después de encerrar bien a los demás presos, se arrojó temblando a los pies de Pablo y Silas, o sea, de Pablo y Pedro y Silas. Después los sacó afuera y les preguntó: Señores, ¿qué debemos hacer para salvarme? ¿Qué debo hacer para salvarme? Le respondieron: Ten fe en el Señor Jesús y te salvará tú y tu familia. Le anunciaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. El carcelero sin más demora les lavó las heridas y se bautizó con toda su familia a aquella hora de la noche. El carcelero le lavó las heridas. Sin más demora, le lavó las heridas y se hizo bautizar con toda su familia. Y recuerden, una familia judía sin hijos no era familia. Una mujer estéril no tenía hijos y no tenía familia. Recuerdan a Sara, que no tenía hijos, y el ángel le decía que cómo era la familia. El Señor le decía que la descendencia de él iba a crecer como las orillas del mar. Y decía: ¿cómo si Sara es estéril y yo ya soy de edad? ¿Cómo vamos a tener una familia si somos ya mayores de edad? Ya eran de una edad avanzada. Entonces ahora nos damos cuenta, una familia judía incluye hijos, hermanos, padre y madre, hijos, esposo y esposa, esclavos, esclavas, eran en el Antiguo Testamento.
incluirían los esclavos. Ahora, una familia judía, una mujer que no tenga hijos ya no es una familia. Le hace falta un hijo para ser una familia. Entonces, si el bautismo de Jesús sirve para tantas cosas, ¿por qué los hermanos separados le quitan el mérito? Le rechazan los niños a Jesucristo que quieren ir a Jesucristo. Ellos le rechazan a Cristo los niños. Entonces, mis hermanos, yo creo que el bautismo de los niños es legal entre la Biblia, es legal para todos los que quieren bautizar a sus hijos. De modo que ayuden a compartir este video. Yo les agradezco, hemos terminado la enseñanza y espero que les haya gustado. Compartan el video y nos vemos a la próxima. Tengo el deseo de seguir dando enseñanza, de modo que muchas gracias a ustedes por compartir el video.